hermanas, ¿cómo les va? Esperamos en Dios que todos estén bien, que estén disfrutando de esta tarde, de este día hermoso. Gracias a Dios estamos aquí una vez más. Pues queremos seguir compartiendo de la palabra de Dios, queremos seguir estudiando la palabra de Dios porque es necesario, debe de ser nuestro pan de cada día. Es el alimento que sacia cualquier necesidad en nuestro ser. Hermanos, hemos estado hablando del tema del sufrimiento. No sé si tenga algo que ver con el tiempo que estamos pasando o no, pero es un tema interesante que queremos seguir profundizando en él a través de la palabra. El día de hoy vamos a estar hablando del libro de Isaías, capítulo 53, un tema interesante, un tema profundo acerca del sufrimiento. Hermanos, pues vamos a orar para poder comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más. Gracias a tu misericordia, gracias a tu bondad, gracias a tu amor, Padre. Te damos las gracias por este privilegio, porque sí, ciertamente, Padre, tú sigues cuidándonos, tú sigues guardando de cada uno de nosotros, Padre, para poder estar aquí en este día, Padre. Pues ciertamente, tal vez las cosas no se vean muy bien allá afuera, pero sabemos que tú estás en control, Padre. Te damos gracias porque tú nos has guardado, porque tú nos has traído hasta aquí, hasta este momento, Padre. Bendito Dios, seguimos pidiendo, Padre, y intercediendo por aquellos, Padre, que están sufriendo, por aquellos que están pasando por esta situación de enfermedad, por esta situación de sufrimiento, tal vez por la pérdida de algún ser querido, Padre. Pero aún ahí, Padre, sabemos que tú tienes el control de todo. Te pedimos, Padre, que tú les des la paz, la tranquilidad a todos aquellos que tal vez hayan perdido algún familiar, algún ser querido. Te pedimos que tú les des la paz, la tranquilidad a aquellos que tal vez estén pasando por esta enfermedad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, pidiéndote que tú nos guíes, que tú nos orientes en los días venideros, Padre, para tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad, Padre. Para permanecer ahí, en tu presencia, Padre, donde nada nos puede hacer daño, porque estamos delante de ti, Padre, en humildad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos pidiéndote que tú seas quien nos guíe a través de este estudio. Que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, el que nos redarguya, Padre. Y que toque, Padre, el corazón de todos aquellos que escuchen este mensaje, que escuchen esta palabra que es tuya, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos guíes y nos orientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, el tema del sufrimiento, ya estamos algunas semanas con este tema. Pero no sé a cuántos de nosotros nos ha venido a nuestra mente alguna vez hacernos esta pregunta. ¿Puede Dios entender realmente mi dolor y sufrimiento? Tal vez estamos pasando por una situación difícil. Tal vez hemos sufrido ya por algún tiempo. Y de repente viene a nuestra mente esta pregunta. ¿Será que en realidad Dios entiende mi dolor? ¿Será que en realidad entiende el sufrimiento que estoy pasando? Y tal vez hemos llegado a desesperarnos porque tal vez no hemos recibido la respuesta que esperábamos. Tal vez seguimos en espera. Tal vez que, como hablamos la semana pasada, seguimos perseverando a través del sufrimiento, así como lo hizo Job a través de algún periodo de tiempo de su vida. Pero sí, suele suceder que vengan estas preguntas a nuestra mente. Y queremos a través de la palabra, pues,
sacar toda duda, sacar cualquier duda que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, acerca de si Dios en realidad entiende nuestro dolor y sufrimiento. Vamos a estar en Isaías capítulo 53. Vamos a comenzar con el verso 2 al 4. Y de entrada vamos a entender en realidad si había alguna duda en nosotros. ¿Con qué intensidad Dios entiende nuestro sufrimiento? Vamos a leer la palabra. Isaías 53, verso 2 al 4. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué es lo que nos dice esta profecía que nos trae el profeta Isaías? Una profecía del Mesías, del que había de venir, del que había de llegar en su momento para rescatar al pueblo de Dios. No sé si hasta este momento todavía nos sigamos preguntando si Dios entiende nuestro dolor. Lo que nos dice aquí es que nos está hablando del Mesías en su totalidad, de lo que va a suceder, de cómo va a suceder. Y las consecuencias de lo que va a suceder. Hay algunas palabras que quisiéramos hacer énfasis en ellas. ¿Qué podríamos entender por algo que decimos sin atractivo? Tal vez que no le encontramos algo que nos guste, tal vez que no le encontramos algo que nos llame la atención. Pero dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Quién ha visto un retoño, digámoslo así de esa manera? Un retoño que sale de una raíz que está sobre la tierra, salida, que tal vez en busca de agua, y que de repente le sale un retoño de la raíz. ¿Quién se preocupa por ese retoño? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo protege? Al contrario, el jardinero tal vez no le parezca y de inmediato lo va a cortar y lo va a desechar. Nos está hablando de lo que, del padecimiento que iba a tener el Mesías en su momento, de lo que iba a suceder cuando este Mesías llegara a salvar a su pueblo. Entonces la pregunta es si Dios entiende realmente mi dolor y sufrimiento. ¿Hasta dónde lo entiende Dios, que mandó a su Hijo unigénito? ¿Hasta dónde entiende Dios nuestro sufrimiento que ha dado a su Hijo amado para que nosotros seamos salvos a través de él? Dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. En otras palabras, está diciendo que en el momento que nosotros lo veamos, sí, ciertamente va a haber cosas que tal vez no nos llaman la atención de lo que quiere, o de lo que está haciendo, o del plan que tiene para nosotros. No le hallamos atractivo, no es algo que nosotros estemos deseando. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres.
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Como que lo que va a suceder, como que lo que sucedió, pues no queremos ya ni saber ni verlo, y nos escondimos de él. Escondimos nuestro rostro para no ver, para no saber. Isaías 53 contiene una profecía que describe los padecimientos de Jesucristo. Nos dice que sufriría durante los eventos que culminaron en el Gólgota, en la cruz. La profecía nos ilustra una lección importante respecto a la misión del Mesías. Su propósito y su destino serían gloriosos, pero no sin antes experimentar los horrores de la cruz. Sería algo glorioso el destino, sí, pero antes había que culminar en una cruz todos los padecimientos, todo el sufrimiento. ¿Por causa de quién? ¿O para qué? Esa es la pregunta. Consideremos brevemente la obra de nuestro Salvador por nosotros en la cruz. Tengamos un momento de reflexión. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz? Antes de la cruz dice que Jesucristo fue menospreciado, fue desfigurado y desechado. ¿Por quién? ¿Por nosotros mismos acaso? Tal vez me diga, hermano, yo no estuve en ese tiempo, yo no estaba ahí. ¿Por qué serán mis pecados? ¿O por qué sería por causa mía? Bueno, Jesucristo lo hizo ahí por todo el ser humano, por todo, a través de las generaciones, desde ese tiempo hasta que venga otra vez. Encontramos aquí una serie de verbos que en conjunto nos dan una idea clara de los sufrimientos profetizados acerca del Mesías. Podemos encontrar varias palabras que en conjunto nos dan esa idea clara del sufrimiento que iba a padecer. El texto nos deja claro que todo el sufrimiento de Cristo fue en nuestro favor. En el versículo 2 describe al Mesías como raíz de tierra seca, sin parecer, sin atractivo, ni hermosura. Hay ocasiones que en los árboles brotan renuevos directamente de las raíces expuestas del árbol. Son tan insignificantes que son inmediatamente despreciadas, pisoteadas y finalmente removidas y desechadas. Eso es el significado de lo que nos dice la palabra, de cuál fue el pensamiento de aquellos hombres y mujeres en aquel momento de sufrimiento, en aquel momento donde Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Simplemente no lo tomamos en cuenta. No pusimos atención a lo que estaba pasando. Esta es la descripción que nos da del Mesías el profeta Isaías. Inicialmente no había en él nada que lo describiera como el típico libertador, como aquel rey que esperaban que viniera a libertarlos. Este Jesús, admirable por su doctrina, por su autoridad y su mansedumbre, fue llevado a la cruz. Entonces no sé si todavía podamos preguntarnos si Dios entiende nuestro dolor o entiende nuestro sufrimiento.
Jesús fue afligido y azotado en lugar nuestro. Ciertamente nosotros tal vez hemos sufrido alguna ocasión, no por nuestras faltas o no por por algo que hayamos hecho. Tal vez hemos sufrido por alguien más. Tal vez por un hijo, tal vez por un familiar. Tal vez hemos tenido un sufrimiento físico, tal vez un sufrimiento de salud. Tal vez hemos sufrido de alguna manera por alguien. Tal vez un sufrimiento moral por alguna situación que tal vez no podemos o que no está en nuestro control. Y sufrimos. Pero la pregunta es si nosotros hemos sufrido voluntaria e intencionalmente por alguien. Esa es la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos. No si Dios realmente entiende mi dolor o sufrimiento, sino si nosotros estamos entendiendo el sufrimiento de alguien más. Y no tan solo eso, sino que si estamos dispuestos a sufrir voluntaria e intencionalmente. Esa es una pregunta para que nosotros reflexionemos. Jesucristo tomó esa decisión de sufrir por cada uno de nosotros, voluntaria e intencionalmente. ¿Para qué? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que llevarnos el día de hoy. El porqué del sufrimiento de Jesucristo. No tan solo podemos nosotros deslindar cualquier duda de si Dios entiende nuestro sufrimiento o nuestro dolor, sino que debemos de entender que el sufrimiento que pasó por nosotros. Nos dice la palabra que si somos seguidores de Jesucristo, dice que debemos de hacer como Él hizo, debemos de andar como Él anduvo. ¿Qué hay en nuestro pensamiento cuando hablamos de sufrimiento? ¿Qué hay en nuestro pensamiento cuando hablamos de sufrir por alguien más? Por alguien que tal vez no sea de tu familia, por algún conocido, algún vecino, por alguien que acabas de conocer en la calle. ¿Qué disposición tenemos nosotros para sufrir con ellos? O para sufrir por ellos. Jesús fue afligido y azotado en nuestro lugar. Nosotros lo menospreciamos. Nosotros no lo estimamos. Más bien, escondimos nuestro rostro de Él. ¿Por qué? ¿Por qué escondimos nuestro rostro de Él? ¿Será que en algún momento pensamos que era algo que nosotros merecíamos? ¿Que Él sufriera en nuestro lugar? Jesucristo no sufre como resultado de los pecados de la gente, sino Jesucristo sufre en el lugar de la gente. No sufre como consecuencia de nuestro pecado, sino sufre en nuestro lugar. En otras palabras, Jesucristo tomó nuestro lugar para sufrir. Intencionalmente y voluntariamente. Fue nuestro lugar que Él fue traspasado. Y eso fue por ti y fue por mí. Que fue crucificado en una cruz como un criminal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué llega a nuestra mente si Dios en realidad entiende nuestro sufrimiento? ¿Será que ya estamos cansados de sufrir? ¿Será que ya estamos agotados del dolor? Bueno, pues vamos a seguir avanzando, hermanos. Isaías 53 del 5 al 9 nos dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí el profeta nos sigue describiendo todo ese sufrimiento. ¿A causa de quién? El por qué y el para qué. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero si todo eso no fuera suficiente, aún si todo eso no fuera suficiente, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es que en realidad no hemos entendido que nosotros podemos descansar en Jesucristo. Que no importa cuál sea la situación que estamos viviendo, que no importa en realidad el sufrimiento, el dolor que hayamos vivido o que estemos por vivir, que en realidad podemos descansar en él. Descansar de cualquier situación, de cualquier sufrimiento, sea cual sea. En la profecía de Isaías hemos comenzado a descubrir que Dios hace algo aún más admirable. No solo entiende nuestro dolor, sino que en el sentido más trascendente lo asume y lo sufre en su propia carne, en la cruz, por ti y por mí. No que tan solo lo entiende, sino que lo asume, sino que lo toma. Y ahora lo sufre en carne propia, por ti y por mí. Jesús sufrió como consecuencia de mis pecados. Es algo que tenemos que entender. Es algo que la palabra nos dice que nadie está libre. Dice la palabra que no hay justo ni tan solo uno. En otras palabras, tú y yo hemos pecado en algún momento de nuestra vida. ¿Y quién es el que ha pagado el precio de eso? Jesucristo. El dolor del mundo, todo el sufrimiento que observamos y experimentamos, es el resultado de aquel primer pecado que dio entrada a la corrupción en este mundo. Todo eso que vemos en este mundo, en la actualidad, todo el sufrimiento, es a causa de ese pecado inicial. Pero como sabemos, no fue solo Adán y Eva quienes pecaron. Entonces, ¿cómo es eso? Me va a preguntar usted, hermano y hermana. Es lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Que pecó Adán y Eva. Bueno, la situación es que tú y yo también lo hemos hecho. Cada uno de nosotros también lo hemos hecho voluntariamente. En la Escritura Dios ha establecido que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces consideremos detenidamente esta realidad. Cuando leemos Romanos 6:23 y nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿qué será lo que merecemos nosotros? Si consideramos ese pasaje. Considera detenidamente esta realidad. Por motivo de nuestra desobediencia, Dios tiene el derecho ¿de qué? De matarnos, de darnos muerte.
La misericordia de Dios no es una obligación divina, no es algo que Dios debe de tener para nosotros, sino que lo ha dado gratuitamente. Esa misericordia, esa bondad, esa gracia para cada uno de nosotros es algo divino, pero que es algo que no merecemos, porque seguimos siendo pecadores. Él no tenía que extendernos el perdón, pero lo hizo. ¿Y sabes cuál fue el costo de eso? El sufrimiento de su Hijo amado. Ese fue el costo del perdón para ti y para mí. Sufrimiento. Sufrimiento inmenso. Algo que tal vez ni podríamos imaginarnos lo que Jesucristo pasó. Entonces, por supuesto que podemos entender y comprender hasta este momento que sí, Dios entiende y comprende nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y no tan solo que lo entiende, sino que está dispuesto a sufrirlo por nosotros. Jesús sufrió voluntariamente para concederte a ti y a mí la sanidad y la paz. Yo no sé cuáles son los dolores que te hayan marcado o que te hayan marcado en tu vida, pero Dios los conoce. Yo no sé qué estés sufriendo en este momento o qué dolor tengas. Y cuando hablamos de dolor, no necesariamente tiene que ser un dolor físico. Puede ser que hay un dolor en tu corazón. Quizás sea la pérdida repentina de un ser amado. Tal vez pudiera ser alguna enfermedad crónica o incurable. Tal vez la traición de un amigo cercano. Cualquiera que sea el caso. Cada uno de tus dolores es una evidencia y la consecuencia de la corrupción que entró en el mundo por causa del pecado. Cualquiera que sea. La gracia y misericordia de Dios son el único antídoto, la única esperanza para recibir la sanidad y la paz. Isaías lo dice de esta manera: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces podemos entender que la gracia y misericordia de Dios sigue estando con nosotros. Y es la única salida, y es el único antídoto, y es la única respuesta a nuestro dolor. Otro punto que queremos ver es que Jesucristo sufrió siendo inocente para pagar mi deuda eterna ante Dios. Mi deuda eterna. Algo que yo no podría pagar. Algo que no tenía yo cómo ni de dónde pagar. Podemos ver en los versículos del 6 al 9. Dice: Él fue angustiado y afligido por nosotros. Él fue cortado de la tierra por nuestra rebelión. Todo esto lo sufrió en silencio, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El versículo 6 resume bien su obra al tomar nuestro lugar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el sufrimiento que el Hijo de Dios sufrió durante toda su vida fue siempre el resultado del pecado de todos nosotros. Entonces no sé si hasta este punto sigamos haciéndonos esa pregunta. ¿Será que Dios entiende mi dolor? ¿Será que Dios entiende mi sufrimiento? Ya vimos lo que pasó con Job.
un tiempo de cuestionamiento, fue un tiempo de preguntas, fue un tiempo de reflexión. Pero vimos que al final de cuentas, pues Dios no le dio ninguna respuesta, tal vez que esperaba Job, pero sí lo restableció, pero sí lo restituyó, pero sí lo regresó a que él pudiera tener esa paz, esa tranquilidad, dependiendo de Dios, dependiendo de Dios mismo, entendiendo que cualquiera que haya sido el propósito, estaba en las manos de Dios. Dios quiere darnos esa paz. Dios quiere que nosotros entendamos que a través del sufrimiento Él puede revelarse ante nosotros y darnos la paz que necesitamos. Él quiere que entendamos que si confiamos nosotros en su Hijo amado Jesucristo, que ya pagó el precio de nuestro dolor, que ya pagó el precio de nuestro sufrimiento, todo está bien, todo va a estar bien. Tal vez no sea como nosotros soñábamos vivir esa vida, tal vez no sea como nosotros habíamos planeado vivir nuestra vida, pero si estamos en las manos de Dios, todo está bien. Tal vez seguiremos viendo el sufrimiento, tal vez lo seguiremos experimentando en nuestra vida, pero eso va a depender al final de cuentas del plan de Dios, para ti y para mí. Quiero que entendamos que podemos nosotros seguir confiando, seguir dependiendo de Dios, seguir dependiendo de esa misericordia, de esa gracia que Él tiene para nosotros cada día. Que podamos entender que ese sacrificio fue voluntario. Juan 10:17 nos dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Aquí nos está hablando de ese sacrificio de Jesucristo, voluntario. Dice en otras palabras, a mí nadie me quita mi vida, sino que yo la puse ahí, voluntariamente. Tomé esa decisión, sí. Fue una orden de mi Padre. Sí, pero yo fui en obediencia, voluntariamente, por ti y por mí. Entonces, hermanos, no sigamos preguntando si Dios entiende nuestro dolor. Claro que lo entiende. Claro que lo entiende al punto máximo donde dio a su Hijo amado Jesucristo por ti y por mí. Él solo quiere que entendamos que en Él podemos descansar, que en Él podemos confiar, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea la circunstancia de la vida. Él nos sigue llamando a que sigamos confiando en Él, que vengamos delante de Él y traigamos todas nuestras cargas, todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor, pero que vengamos en humildad y así podamos descansar en Él. Hermanos, vamos a seguir avanzando en este estudio. Hay 2-3 clases más, 2-3 estudios más acerca de esto. La palabra nos habla de que Él es nuestro consolador y ciertamente necesitamos de su consuelo. Pero esa va a ser la clase de la próxima semana. Hermanos, que Dios los bendiga y sigamos dependiendo del Dios Todopoderoso, que Él nos tiene en sus manos. Que Dios los bendiga.